Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de la temporada 9 de Ser Humilde Opinión. Gracias por acompañarnos cada miércoles en un nuevo episodio. El día de hoy traemos un book tag para cerrar la temporada y es que es el regreso a clases, ¿no? Imagino que todos esta semana anduvieron vueltos locos con pues, regreso a clases. Pero pues antes de comenzar con este grandioso book tag, caro amiga, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien, contenta por estos 225 episodios y también por el nuevo episodio alusivo al regreso a clases, que justo no sé si haya personas que todavía nos acompañen de que estén yendo a clases o más bien que ya llevan a hijos y demás, o que simplemente se ven afectados por la rutina de el tráfico y demás que ocasiona que las escuelas regresen a clases, ¿no? Y pues viene siendo una especie de segunda parte al que hicimos el año pasado, pero son unas nuevas consignas que encontramos. De todas formas, los invitamos a que escuchen el episodio pues de hace mucho. Les voy a compartir por ahí el número, ahorita no lo tengo tan claro, 160 y algo, para que puedan divertirse un rato con esas ideas. Y pues yo creo que sin más preámbulo y felices de no estar o no haber forrado libretas, vamos a comenzar. Vamos a empezar con bolígrafo. Y para aquí pusimos un libro imprescindible. Caro, ¿quieres tú empezar diciendo cuál es tu libro imprescindible? Yo creo que hay muchos, o sea, podría mencionar varios de los que son mis favoritos y así, pero para variarle un poquito y pensando más filosóficamente o a profundidad, ahorita pensaría en Basura de Silvia Aguilar Seleni, que siento que toca un tema poco común en las historias de ficción, pero que es muy cotidiano, que son las personas que viven o dependen de basureros municipales o de toda esta situación que uno lo ve como, bueno, me deshago de mi basura y se acabó el problema, ¿no? Es muy fuerte porque refleja la violencia que existe en este entorno y pues evidentemente las carencias a las que se enfrentan y todo este ecosistema que se crea en los basureros municipales, porque es como toda una comunidad con reglas y con situaciones ahí bastante particulares. Entonces justo eso es lo que me hace pensar que todos deberían de leerlo, porque al menos a mí me permitió concientizar sobre diferentes situaciones durante la lectura. Además creo que es bastante breve, la autora es mexicana, siento que tiene muchos puntos a favor y por eso lo puse en esta categoría. Sin duda, un gran libro, yo también lo recomiendo mucho. Yo por acá, amiga, me fui, pues dije, inicio a clases, me voy a ir con un libro que esté ambientado en la escuela. Y es El Club de los Raros de Jordi Sierra y Fabra. Eh, este libro habla mucho sobre la importancia de aceptarnos y respetar a los demás, sobre cómo la normalidad no existe debido a que cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace diferentes o que nos diferencia del uno al otro, ¿no? Eh, También creo que una de las partes que yo rescaté mucho de este libro es que hay veces que ciertas cosas que nos hacen diferentes o que hace que notemos que somos, vaya, que se note mucho porque somos diferentes, a comparación de otros que no. O sea, hay gente que sí se le nota en que es diferente. Por ejemplo, yo soy muy bajita, ¿no? Y gente lo puede notar de primera instancia que soy una persona de baja estatura. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si lo que te hace diferente es que tienes diabetes, ¿no? Es muy raro que a lo mejor puedas notar de primera mano que una persona es diabética. Entonces, este libro nos muestra cómo los niños se iban uniendo a este nuevo club de los raros porque querían estar como en este grupo en donde estaban como abrazando pues todo eso que los hacía diferentes y como decían de que no, pero es que tú eres perfecta, o sea, tú estás perfecta y ella no, es que lo que pasa es que mi cosa diferente no se ve. Entonces empezamos a ver cómo también hay pues cosas que nos hacen diferentes a los demás que no se pueden percibir y fue como un panorama, bueno, le abrieron los ojos a todos los compañeritos dentro del salón de que hay veces que se viven cosas que no se notan, ¿no? Desde adentro. Me encantó el libro, sin duda creo que es un libro imprescindible para
todas las edades, o sea, tanto niños en las escuelas, en las aulas, como también en casa, o ya hasta uno de adulto. Yo ya lo leí pues ya bastante grande, pero me hubiera encantado leer este libro de niños, ¿no? Y la gran moraleja es abrazar eso que nos hace diferentes, trabajarlo, aprender a vivir con ello, y también saber cuáles son nuestros límites, y estar bien con ello. Es un libro precioso, se los recomiendo mucho, las ilustraciones también son bastante bonitas, entonces sí, para mí un libro imprescindible. Ahorita que estoy escuchando a Ale, estoy pensando en algo que debía haber pensado antes porque no sabíamos qué episodio hacer. Y creo que hubiera estado padre aventarnos una especie de programa sugerido de lecturas, porque ya sabemos que en México siempre están como las de siempre y las que a veces ni son adecuadas a la edad. Y hay muchos títulos afuera que podrían aplicar mejor y dejar mejores enseñanzas que se sienten más actuales. Y eso me dejaste pensando y pues yo creo que el que mencionas queda perfecto, ¿no? Pasando a la siguiente consigna, tenemos borrador o goma y es un libro que quieres borrar o desaparecer de tu librero. En mi caso tengo ya bastante depurado, pero sí hay algunos que todavía no decido qué destino van a tener y los que más ruido me hacen son un par de Brandon Sanderson, porque sé que no los voy a leer, son partes de sagas, entonces pues no, necesitaría primero aventarme no sé cuántos más. Y tengo ahí en la mira a una prima que es fan del autor, pero no sé si ya los tiene, o sea, necesito preguntarle o ver si los vendo, los troqueo con alguien, pero es que está muy específico, entonces pues sí, esos. Y también ahorita me quedé pensando en unos infantiles que sí les voy a dar una ojeada, pero sé que van a disfrutar más niños o personas que estén justo en esa edad, ¿no? Entonces, esos por ahí todavía están ocupando un espacio en mi librero que, pues no que los quiera desaparecer porque, los odio, sino pues para que vayan a uno nuevo que los hagan más felices. Ay, amiga, yo cuando vi esta consigna dije en la torre, porque literal hice limpia la semana pasada, así que de momento no tengo como que uno que necesite o que tenga en la mira para sacar así de primera mano. Tal vez en diciembre vuelva a darle otra limpieza, pero pues sí, o sea, ahorita de momento no tengo alguno. Sin duda también yo concuerdo mucho que cuando nos mandan las colaboraciones y que son el libro 3 de una saga que pues no, es bien complicado. Sí me como que me genera como un poco de conflicto porque luego ni siquiera sé cómo recomendárselos o decir, ay, miren, pues el libro de esta saga. Puedes siempre como investigar, pero no es lo mismo, siento que no es el mismo feeling, ¿no? Aparte también, hablar luego de un tercer libro de una saga o del cuarto, quinto, sexto, es bien complejo, porque luego pues los spoilers y todo eso, ¿no? Pero sí, fíjate que ahorita no tengo así como que... ¿Cuál fue el último que te acuerdas haber sacado? No importa cuánto hace. Saqué uno que voy a hablar de él en otra consigna, entonces igual y... que ese fue así, en la semana pasada en esa caja iba. Entonces igual y ahorita les digo cuál es para que se queden escuchando el episodio, pero sí, como que ahorita sí en la mira de que quiero que se vaya pues no tengo tal cual. Eso está padre, ya tienes muy trabajado los 800 no sé qué libros que mencionamos en otro episodio. Si no lo han ido a escuchar, si andaban de vacaciones y no se dieron tiempo estas semanitas, pues se perdieron un buen episodio de chismecito. Muy bien, seguimos con Regla, libro que te pareció demasiado lineal, simple o sencillo. Triste, pero el gato que amaba los libros. Y digo triste porque pues el título y esta mezcla de gatos y libros y así siempre puede ser como llamativo para quienes disfrutamos los libros y amamos a los gatos. Y no, definitivamente se me hizo una historia pues como muy similar a otras que ya he leído, pese a que es una autora japonesa, no me acuerdo si es autor o autora, una disculpa. Pero el punto es que es literatura asiática y uno cuando se enfrenta como a
otras literaturas que no suele leer, pues descubres como algo novedoso, el estilo, los temas o algo, y aquí dije, es que es más de lo poco o mucho que ya he leído en torno a ello, porque exploran mucho esta idea de mm, cambiar eh, tu presente porque no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí y cómo concientizar y vivir el día a día. No sé, el tono y la forma en que se manejó podrían dar para más, pero al final todo se me hizo como bien repetitivo. Sentí que tenía un toque juvenil no de la buena manera, entonces pues no, de plano sí se me hizo como que nunca tuve un momento álgido en la historia que me emocionara y pasó un poco sin pena ni gloria. Qué loco, y a mí me acaba de llegar. Ahí lo tengo. Y la portada me parece una cosa preciosa, de hecho. ¿Y qué crees, amiga? Pues ya sigue ese libro que acabo de sacar. No me di cuenta que era la siguiente consigna. Y es Las mujeres que compran flores, de Vanessa Monfort, algo así se llama la escritora. Y es que no pasara nada con los personajes, pero como que todas las tramas se sentían bien planas. Y como eran varias protagonistas, como que eran 6, 7 mujeres que llevaban la historia, siento que no se profundizó en lo que se debería profundizar en cada uno de los personajes y eso hizo como que todo se sintiera de relleno y sí pasaban ciertos giros y cosas, pero luego dije, es que no me está llevando a nada, ¿no? Y como que esa protagonista como la más principal, al final la verdad es que me cayó bien gorda y dije, no, es que no empaticé en nada, sin duda el libro no era como que, yo no soy el target para el libro, entonces no, o sea, no hubo nada como que era, bueno, le rescató así, se me hizo súper plano, la verdad, muy largo, porque tenía mucho relleno del cual no sumaba nada, entonces sí, o sea, no me gustó nada. Bueno, Rosa Montero aparece de repente y dije, ay, mira, gran sorpresa, pero, o sea, eso, ¿qué? Nada le aporta a la historia, ¿no? Entonces, sí, ese lo saqué, y lo puse, todos esos libros que saqué la semana pasada los puse en una little free library que pusieron en el edificio, y luego se lo llevaron porque pues la portada también es muy bonita, pero sí, no, la verdad para mí no me gustó. Me huele a que Ale va a alimentar ese free library porque, pues, no sé, siempre hay como algo ahí de propuesta, como dice, a lo mejor ahorita no, pero de repente cuando llegan esas colaboraciones o haces las lecturas y ya descubres que no es algo que quieras conservar. Qué gran fortuna estar cerca de donde Ale pueda ir a abandonar libros. Oye, y con la consigna siguiente tenemos todo lo opuesto porque es Sacapuntas, un libro que le sacó todo el jugo a la historia, que tiene carnita, que aprovechó todas las páginas, ¿no? Me quedé pensando y mi memoria se fue a una de mis lecturas más recientes, que es El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Digo más recientes porque pues la realicé este año y porque si lo pienso en profundidad creo que no le sobra ninguna página, creo que la construcción de esa atmósfera y los personajes que maneja y la forma en que todo se va hilando y está de alguna manera justificado es increíble y no te das cuenta como que hasta que cierras el libro, ¿no? Además que no fue necesario que usara 1001 páginas, simplemente aprovechó cada una de las que tenía, entonces yo diría que ese es un libro muy bien manejado. Todo lo que dijo Caro por dos. Lean ese libro. Yo les traigo otro que puede ser catalogado como medio middle grade, no tanto como infantil. Yo siento que sí es para niños un poquito más grandes. Y es 12 sustos y un perico de Jaime Alfonso Sandoval. Oigan, es el último libro que he leído de Jaime y ay, es que me encanta. O sea, me encantó la historia. Siento que Jaime no pierde el tiempo bueno, no escatima en ponerte detalles que son importantes y que suman a la historia. Por ejemplo, tenemos, bueno, la historia sigue a los hermanos Chacón Chícharo, que para empezar, todos los personajes tienen apellido con sh, o sea, ya sea Chacón, sí, Chiclete, Chacón,
Ay, se me van, es que eran todos como muy parecidos, pero al mismo tiempo como que tenían su, digamos como que su cosa diferente. Y aparte los hermanos no solamente tenían sus apellidos con la CH, sino también sus sobrenombres, que eran Chuy y Chave, ¿no? Son los hermanos Chacón Chícharo, que son Chuy y Chave, y vemos cómo después de haberse quedado huérfanos, llegan a un orfanato para a la semana o poco tiempo después de haber llegado al orfanato ser llamados por una tía que ellos no conocían, que acaba de morir y que lanzó, digamos, como unos juegos del hambre para a ver quién se queda con su herencia, porque resulta que esta tía es escritora y tiene como 1,000 propiedades y miles de millones de pesos y cosas así, ¿no? Entonces vemos a los niños llegar como a la mansión de su tía para toparse y darse cuenta que su familia era enorme. Los padres de ellos, bueno, principalmente su papá había alejado a los niños o a estos hermanitos de su familia porque nos empezamos a dar cuenta que la verdad es que no es una familia como que muy agradable que digamos. Cada uno de los, digamos que los componentes de la familia pues tenía como que su cosa negativa, unos que otros como medios de noche. Pero pues empieza esta gran aventura y wow. Se llama 12 sustos porque básicamente son 12 retos o es un rally de 12 retos en diferentes como lugares embrujados, que tienen zombies, vampiros, etcétera. Y vemos cómo los niños van solucionando. Jaime tiene como muchísimas moralejas alrededor de esta historia, pero una, y que creo que es bastante importante, es que no solamente necesitas ser como tener fuerza física o tener cierto tamaño, sino que con valentía y con inteligencia puedes lograr muchas otras cosas, ¿no? Porque pues los niños estaban chiquitos, entonces tenían como esa desventaja a comparación de otros adultos, ¿no? Está increíble, cada uno de esos 12 sustos tienen su particularidad, puedes entender por qué Jaime los puso y cuando crees que dices, ay, es que son 12, son un chorro, Jaime le da una vuelta a la historia que hace que funcione demasiado bien. El último susto me parece la cosa más increíble del mundo, me encantó. Hay referencias literarias, personajes entrañables, tías que son muy tías mexicanas, entonces se los recomiendo mucho, de hecho se los recomiendo como para lectura como que en voz alta con su familia, ha de ser súper divertido emocionarse con cada uno de los capítulos y pues sí, la verdad es que una historia que disfruté cada una de sus páginas, cada una de sus ilustraciones, me encantó leer este libro de Jaime este año, amiga. Jaime haciendo de las suyas con historias divertidas, pero también con enseñanzas de fondo, ¿no? Siempre deja algo interesante de propuesta. Mochila, libro que siempre tendrás a la mano. Aquí, si soy muy básica y sencilla y práctica, diría inmediatamente tipo Crepúsculo, Luna Nueva o a lo mejor de lo más reciente, Proyecto Hail Mary, que ya se lo saben de memoria, ¿no? Pero si me concentro en pensar en qué siempre me gusta leer y que pues son los thrillers, ¿no? O sea, siempre me gusta tener un buen thriller a la mano y siendo así ahorita como un poco específica, diría que Amigo Imaginario de Stephen Chbosky, porque tengo ganas de releerlo, es extenso, entonces creo que funciona bien el hecho de tener ese tipo de historias cuando uno trae ganas de sumergirse a libros que pues te van a llevar de plano a otra realidad, ¿no? Entonces, ese mencionaría ahorita, pero los que mencioné primero pues también me han acompañado mucho tiempo. Sí, o sea, yo también podría mencionar los 4 libros del Cementerio de los Libros Olvidados. Tal vez algunos de escritoras mexicanas favoritas también, o latinoamericanas. Pero creo que en este momento me iría también como que por algún clásico favorito. Ya sea igual los libros de Jane Austen, Lejos del mundanal ruido, Lo que el viento se llevó o La dama de las camelias, que es como mi último no favorito así clásico. Siento que son de esos libros que a pesar de que fueron escritos hace mucho tiempo, con cada una de las relecturas como que le saco algo diferente. Entonces, no sé, como que me parece algo muy mágico tener historias que han pasado tantísimos años desde que fueron escritas y que no es que sigan vigentes, pero que nos lleven a reflexionar muchísimo cómo ha cambiado el mundo o no. Entonces,
pues sí, sin duda yo creo que me quedo con un clásico, aunque para mí La sombra del viento y así ya son clásicos, pero pues sí, digamos que clásicos, clásicos, muy, muy clásicos. De canon, ¿no? En la siguiente consigna tenemos marcador o subrayador de textos con una frase literaria que nos encante. Yo siempre que leo algo encuentro frases que digo, wow, mi nuevo lema de vida y no sé qué y bla, 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 pero tengo muy mala memoria, entonces muy pocas he podido como guardar en mi mente y en mi corazón. Y hay una que me ha acompañado hace mucho tiempo, que es uno de los autores que Ale y yo también compartimos, que es de Albert Espinosa. Y dice, rompí a llorar. Me encanta esa expresión. No se dice rompí a comer o rompí a caminar. Rompes a llorar o a reír. Creo que vale la pena hacerse añicos por esos sentimientos. Me acuerdo que cuando lo leí por primera vez dije, soy completamente, porque no tengo como ningún tipo de temor a expresar ninguna de estas dos emociones y me gusta sentirlas y vivirlas, porque hay gente que sé que le da pena llorar en público, le da pena a lo mejor reírse muy fuerte, lo que sea, y yo soy como todo lo opuesto y me gusta como la esencia de lo que transmite. Entonces es de las pocas que ya me sé más o menos, que adopté un poco y que ya tengo un cuadrito y cosas así como que la referencio. Yo fíjate, amiga, que no es que no sea una frase literaria, pero es que no la escuché en un libro o no la leí en un libro. Hay una, ¿cómo se dice? Una conferencia, un TikTok que da Benito Taibo y que él hablaba de cómo leer es resistir. O sea, la frase es leer es resistir. Aunque ha pasado el tiempo y he ido cambiando un poco mi opinión sobre ciertas cosas de los libros de Benito Taibo, creo que en algo que nunca voy a cambiar de opinión con él es sobre cómo el leer es resistir. Siento que a pesar de que conforme va pasando el tiempo vamos viendo cómo más gente se va acercando a la lectura y todo, o al menos en nuestro entorno podemos ver cómo ha ido evolucionando. Yo creo que sí vivimos una resistencia por el acto de leer, no solamente desde lo político, sino también desde lo que está de moda, lo que se nos ha impuesto alrededor de la lectura, que a lo mejor es para gente ñoña, dedicada, para la gente que no es cool, y pues demostrar que es todo lo contrario, ¿no? Que no solamente es para la gente que se considera así como muy erudita, sino para la gente que le gusta entretenerse de esa forma y que le gusta reflexionar y sentir, ¿no? No sé, siento que para mí leer es resistir, es como englobar todas o muchas de las razones por las que leo, no sé, me parece algo bastante conciso, muy importante, muy poderoso y que sin duda en eso yo creo que Benito Taibo y yo vamos a seguir en la misma línea, pues. Y seguimos con Profesor, libro que no te gustó nada. Fíjate que muy pocas veces hablo de este libro, Ale. Es Su cuerpo y otras fiestas, de Carmen Machado, creo que se apellida. Hace años lo leí y por lo mismo que no me gustó, no tengo como clara la idea, entonces me puse a buscar en mis opiniones de Goodreads y me encuentro que ni siquiera lo acabé, porque de 8 cuentos leí 5 y medio y decidí desistir de la lectura porque no la estaba disfrutando. Sí me acuerdo que intenté hacer como el esfuerzo porque era para un club y yo quería como cumplir y ya sabes, pero me pareció muy confuso. Sentí que todo el tiempo estaba como descifrando qué me estaban queriendo decir. Me pasó como esas historias que te dicen de que es que sigue leyendo y luego ya vas a entender, y yo seguía leyendo y estaba más perdida, así como si estuviera leyendo palabras sin sentido. No sé, no fue mi tipo de libro. Para mí era como la idea de, pues me voy a entretener con esta lectura, y terminó siendo como muy elevado y que sentí que necesitaba hacerle todo un análisis y buscarle y escarbarle para saber de qué me estaban hablando. Después en la reunión me acuerdo haber escuchado un poco sobre la vida de la autora y por qué manejaba esos temas, pero pues no, o sea, de plano yo como que dije no, no vuelvo. Y luego que veo que gente lo lee así actualmente o así, me da duda de, ¿les gustó? Quiero que me cuenten, pero pues ya no me regresan esos posts o ya no vuelvo a ver si lo acabaron y así.
pero, ay, no, una experiencia bien rara y siento que casi nunca hablo de ese libro. Creo que yo lo he visto por ahí de vez en cuando, pero tampoco no me he acercado ni a la escritora ni a ese libro en específico. Yo aquí, yo creo que ya es como que miembro honorario de los libros que no me gustaron. Y es El Enigma de la Habitación 600 algo, 602, 605, 600 algo, 2, de Joel Dicker. De hecho, hace poco estuve en un club presencial y estuvimos hablando porque estuve con otras personas que tampoco le gustó. Y es que por más que le buscábamos algo que le rescatáramos, no podíamos sacar algo como que contundente, ni siquiera poder decir que era entretenido, podíamos decir. O sea, no. Creo que me falló mucho que los giros eran demasiado inverosímiles. Siento que un episodio de Scooby-Doo es un poquito más objetivo. Entonces sí, este libro como que, pues no fue para mí. Fue súper triste porque fue el primer libro que leí de Joel, tanto que leí luego otro y no me pareció tan malo y a mucha gente no le gustó, o sea, fans de él no le gustó, pero porque yo venía de algo que me gustó cero, cero, entonces a este otro nuevo sí le rescataba cosas, aparte creo que el tema tenía como que las de ganar conmigo porque yo tengo como una obsesión con la gente stalker, entonces ahí había por ahí un personaje que le gustaba stalkear a sus vecinos, entonces eso me tenía muy intrigada, entonces como que eso le agregó muchísimo a la historia, pero realmente tampoco no es un libro muy muy bueno, ¿no? Entonces sí, es como que ha sido unos inicios con Joel no muy buenos, pero aún le tengo como una última esperanza. Si de algo ha servido esa lectura de Ale es para dos cosas, para que pueda responder este tipo de book tags y dos, como mi referencia para cuando me preguntan, oye, ¿con cuál empiezo a leer? Digo, no, pues ese siento que no es el indicado para nada, porque aunque te quieras ir de menos a más, digo, no, pues ahí se van a quedar en el menos y no van a tener a lo mejor el mismo empuje que Ale para decir, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Creo que ya te lo había dicho, pero dije, pues ya, el bueno que sea la verdad sobre el caso Harry Keber. Si no te gusta, ya ni le muevas. Sí, yo creo que sí, leo ese y si ya definitivamente que es como su obra cumbre y que muy probablemente ya no va a volver a escribir así, ya lo dejo morir por la paz. Ese escritor no es para mí, lo tengo que aceptar, ¿no? Ya sé. Oye, y en otras de las consignas donde seguramente vamos a mencionar autores o libros que hemos platicado a lo largo de estos 225 episodios, tenemos Lapicera o Estuche, un libro que contenga de todo, ¿no? En personajes, géneros, etcétera. Eh, no lo voy a alargar. Gente ansiosa de Fredrik Backman. ¿Por qué? Porque justo tiene muchos personajes, nos muestran la historia de cada uno y es muy diversa en cuanto a temas de salud mental, contexto social, personalidad. Están muy bien construidos, es una historia de personajes, tiene toques de humor y pues un poco ahí el misterio de lo que está pasando tras estar tomados como rehenes por un robo a un banco. Entonces, a lo mejor no varía en géneros. De repente hay algo de romance o drama, pero tampoco es como que una línea a la que se puedan apegar mucho, pero sin duda creo que la parte jugosa es conocer todas estas personalidades y poder sentirte identificado o atrapado por alguna de ellas. Ay, amiga, es un gran libro. Yo concuerdo con todo lo que dices y sin duda te da muchísimas emociones en general, ¿no? Yo otro, es que ya siempre yo a las seguras, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es algo que siempre digo, pero ahorita andamos muy, digamos que middle grade, andamos muy juveniles, andamos muy Jaime Alfonso Sandoval. Entonces, yo quiero mencionar a Tiempos Canallas, como analizando un poco la historia. Para empezar, es un libro autoconclusivo, es un libro, pues digamos que largo, o sea, no es una historia corta, pero creo que esto hace que englobe muchísimas cosas. Tiene desde cuestiones históricas, por ahí, no tanto como
súper denso en cada uno de los temas, pero sí tiene una cuestión histórica tanto de Europa como de la Ciudad de México. Tiene ciencia ficción, tiene fantasía, tiene romance, tiene terror, tiene horror, tiene personajes súper diferentes entre ellos, pero que al mismo tiempo se complementan. Entonces, creo que nos da muchísimos detalles que a lo mejor si tú te vas por nada más simplemente por digamos que el detalle de que tiene personajes jóvenes, puede ser que te encuentres con una gran sorpresa y digas, wow, yo no sabía esto de tal época de la Ciudad de México, o wow, yo no sabía de este lugar en España, ¿no? Es bastante interesante y me gusta porque a pesar de que es un libro bastante largo, no sientes como que vas muy cuesta arriba. O sea, está entretenido, siguen pasando muchísimas cosas, tiene un gran inicio también, o sea, es bastante como muy contundente. Y para empezar en el inicio, o sea, tenemos un montón de cosas paranormales, terror, horror, sangre, ¿qué está pasando? Yo de qué guárales, ¿qué está pasando, no? Entonces sí, te da como de todo un poco y sí de repente sientes que como lector tienes como el alma en un hilo, y no sé, como que hay veces que está bien chido tener como ese tipo de lecturas que nos hace sentir como, no sé, como toda esa emoción de qué va a pasar y qué está pasando. Lo estoy pensando bien, mi teoría es buena o no. Y luego salen los giros y queda uno en mínimo como un múltiplo. O sea, sí, no, 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 no. Increíble, sin duda creo que es un libro que tiene de todo y que puede tener detalles para cada uno de los tipos de lectores que hay por ahí. Ay, Tiempos Canallas es de esos pendientes que también he sumado a la lista de los libros de Jaime, porque vaya que tiene libros, pero no todos están en mi lista y siento que puede conquistarme justo por la parte que mencionas de los géneros, pero también como esa tensión que se genera. Ya casi para terminar tenemos Los colores, un libro que compramos solo por su portada o que en general nos guste mucho, ahora sí que el exterior, ¿no? Este libro yo no lo compré, el que incluía aquí, pero también se me hace muy cute, Las Vírgenes Suicidas de Jelfrid Jelenic. No, Jelfrid Eugenides. No, Ajá. Este es una edición en inglés de Picador que está chiquita y tiene rosas en la portada. Me parece preciosa y aunque el libro no me hubiera gustado, que no fue el caso, simplemente con tener esa edición ya tendría un punto más. Eh, pero justo tiene esas dos cosas. Disfruté la lectura y aparte tengo una edición muy preciosa, entonces siempre está ahí destacando a la vista. qué padre, amiga. Yo tengo uno que, digo, compré porque sí se me antojaba leerlo, pero realmente fue porque caí en el gran marketing que engloba este libro, que es Mañana, 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 de Gabriel Ceban. Tiene como que todo para gustarme, o sea, una composición súper loquísima en la portada, es usualmente un libro de pasta dura, tiene la gran ola de, bueno, en parte de la gran ola de Okusai, pero como que con un poco de perspectiva bastante interesante. Luego las letras del título son como si fueran de un videojuego de los ochentas, noventas. Ay, tiene como que, no sé, como que todos los colores son súper vibrantes y siento que funcionan demasiado bien. Y sí, o sea, es un libro que sin duda pienso cuando digo libros bonitos en mi biblioteca o libros que llaman como muchísimo la atención o que están como que increíbles y tienes ganas de verlos como que de inicio a fin, como que todo el tiempo. Siempre pienso en ese libro porque siento que es como muchas cosas al mismo tiempo, pero funcionan y, ay, no sé, como que me encanta esa portada, me parece que fue hecha como para mí. O sea, así que mira, cómprame, cómprame. Si quieres me lees, pero por mientras cómprame. Sin duda hicieron un gran trabajo y es uno de los factores para los que siento que influyó que fuera un libro tan popular, ¿no? O sea, lo llamativo de la edición. Estoy segura que el 70% de las personas que compraron ese libro fue por la portada. O sea, me atrevo a decirlo. O sea, me atrevo a decirlo, sí es demasiado atractiva.
Pero bueno, amiga, para ya terminar este gran book tag, tenemos Lápiz, libro al que le cambiarías algo, un detalle, alguna cuestión que por ahí le encontraste. Elegí Gel Azul de Bernardo Fernández, que es un libro cyberpunk, ciencia ficción, que me gustó en propuesta porque habla sobre una realidad virtual donde ya es un hecho para casi todas las personas, porque resulta que solo las más adineradas tienen acceso a ella, y habla en torno a ello y sobre los beneficios que tiene, y hace una crítica muy interesante sobre la sociedad. El problema es cómo sexualizó muchas cosas de manera innecesaria. Siento que sobraban y que perfectamente pudo hacer la historia sin ser tan explícito en esas cosas, o quitando esos temas y cuidando más la forma en que retrataba a sus personajes, no solo femeninos, sino también masculinos. Entonces, eso para mí sería importante para haber disfrutado más la lectura y recomendarla más ampliamente. Muy qué loco. Sí vi que como que cuando lo leíste y que tuviste como que una opinión pues bastante amplia y todo, pero wow. Es un libro que no tenía en la mira, pero desde que vi que hablaste de él dije, ay, mira qué interesante. Yo tengo una petición que no es solo como de un libro, o sea, es una petición casi creo que una sugerencia editorial. Ay, la más, ¿no? Pero yo, en mi ser humilde opinión, opino que Come Tierra y Miseria, como la segunda parte de esta historia, deberían de ser solo un libro. No debería existir como Come Tierra y Miseria. ¿Por qué? Porque yo siento que para mí lo que le faltó a Come Tierra fue una extensión, o sea, un desarrollo más amplio de la historia, que en cierta forma lo encontramos en Miseria, pero creo que si Dolores Reyes hubiera trabajado como los textos juntos y hubiera sido como una sola historia, hubiera funcionado aún mejor. Y pues sí, es como una sugerencia editorial que yo creo que debería haber como un remix de estas dos historias que fueran solo un volumen y que de una u otra forma funcionará mejor la historia, a mi punto de vista. Yo aquí la más específica, pero sí, sin duda siento que sería o sea, una mejor historia a mi punto de vista, si hubiera sido trabajado como en conjunto, ¿no? Y aparte, sabes que hace poquito que estuve en un club donde lo están leyendo, estaban bastante conmocionadas porque no sabían que había esta especie de segunda parte, como que se pierde la idea, y a lo mejor ahorita va a ser más visible por la reedición que hicieron y que ya están en una misma editorial, en Alfaguara y tal, pero pues luego si llegas medio ahí despistado y solo ves eso, no haces esa conexión de, son dos libros, y si te quedas con, híjole, me falta para esta historia más, ¿no? Entonces me parece acertado lo que dices. Ay, sí, yo dije, van a decir, ay, ahora la más editora, pero pues sí, luego fíjate que últimamente ahora con lo de la nueva edición de la serie y que ya Come Tierra ya pertenece a Alfaguara y todo esto, he escuchado mucha gente que se queja de Miseria, que no le gustó, que no les gusta. Y yo, es que yo lo leí como si fuera un complemento de Come Tierra y siento que ese ejercicio mental que hice me funcionó, pero hay mucha gente que se queja y que no les gusta. Y hay gente que no les gusta Come Tierra también, o sea, que dicen de que, ay, es que fue un libro que no es para tanto, que era demasiado el hype. La verdad, a mí sí me gustó, pero se me hizo una historia como muy cortita y demasiado, exageradamente concisa. O sea, sí me faltó más carnita a la historia, que creo que se pudo haber explotado más. Y fíjate, a mí me gustó más Miseria. Es que Miseria para mí fue como englobar todo, no sé, como que fue todo lo que me faltó en Come Tierra, haz de cuenta. Y dije, ay, sí, me gusta, o sea, me gusta, pero sí, pues, para gustos los colores, ¿no, amiga? Pero sí, últimamente he escuchado bastante de estos libros. Pues sí, es como todo un universo de opiniones, y ya depende de quienes tengan el poder de llevarlas a cabo, como nos toca a los lectores, ¿no? Oigan, de esta manera es como concluimos el episodio. Fue breve, pero esperemos que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado nuevo conocimiento sobre nosotras. Alguno ya lo sabrán, otro a lo mejor les sorprendió. Hay títulos que no habíamos profundizado quizá tanto.
Y pues también nos gustaría que nos compartan sus respuestas, ustedes qué libros mencionarían para estas consignas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Ares en Libros y a mí como Leer en Todas Partes, ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Muchísimas gracias por estas 9 temporadas, pues nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.